Steven Spielberg, cuando hizo la lista de Schindler, sin duda alguna no era Steven Spielberg. Lo que quiero decir es que al momento de hacer esa película, el Spielberg que conocíamos o que el público conocía en aquel momento, este sujeto que hizo E.T., que hizo Indiana Jones, Tiburón, un tipo al que todos catalogaban como comercial, que solo hacía películas para familias, para entretener y no hacía cine arte, le terminó callándole la boca a todos cuando hizo la lista de Schindler. Es más, en 1993, el mismo año que estrena la lista de Schindler, también capturó al gran público haciendo Parque Jurásico, Jurassic Park. Pero volviendo al tema de la lista de Schindler, esto no es una crítica cinematográfica, o menos una crítica súper profesional. Simplemente quiero hablar de algunas cosas que me encantaron y realmente son increíbles de la lista de Schindler. En esta película, Spielberg lo que quería era reconciliarse con sus raíces judías, porque él, digamos que se había apartado de ellas por el excesivo bullying que le daban cuando era niño, lo cual sí lo motivó a alejarse, pero luego volvió. Y eso contando que la lista de Schindler era un proyecto ambicioso, del cual llegó a manos de varios directores, empezando por Roman Polanski, el cual sí vivió el Holocausto, negó hacer el proyecto, pero al ver la maravilla que hizo Spielberg, optó por más años adelante a ser el pianista. También está el caso de Stanley Kubrick, que quería también hacer una película del Holocausto, pero conociendo a Kubrick ya su excesiva, por no decir enfermiza obsesión con la perfección, se viajó a varios países de Europa para investigar acerca del Holocausto, viendo fotografías, películas, visitando locaciones, cosa que le tomó como 1 o 2 años enteros, los cuales no fueron años convenientes para Kubrick porque dañaron su salud mental. Porque tú imagínate estar viendo imágenes, fotografías, visitando los campos de concentración. No, eso es súper deprimente y es súper triste. Y lo más irónico de todo esto fue que en ese tiempo que Kubrick dedicó solo a la investigación para hacer una película del Holocausto, fue el mismo tiempo en el que Steven Spielberg hizo la lista de Schindler. Y para cuando Kubrick vio la película, dejó ahí el proyecto porque sin duda lo que hizo Spielberg era insuperable. Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar acerca de la lista de Schindler, empezando por ejemplo de la fotografía, ese espectacular blanco y negro que tiene cierto valor narrativo, como puede ser en especial la aparición de la niña de vestido rojo, como también acerca de la dirección, más que en específico de la primera escena, más bien de las primeras. Empieza con una familia en un ritual judío, con esas velas en color que poco a poco se van extinguiendo hasta que finalmente sale el humo y todo se transforma al blanco y negro. Tenemos un elipsis magnífico con ese humo del tren, con ese vapor, y vemos lo más importante de la película, las listas. Vemos un montón de gente desconocida, o mejor dicho, gente que da su nombre, el nombre que tiene un valor, y vemos ese plano detalle de la máquina de escribir que anota nombre por nombre. Cada letra, cada nombre es una vida, es una generación, un mundo entero. Para luego pasar a la presentación de nuestro protagonista, Spielberg nos traslada a una habitación totalmente extraña donde hay pocos elementos más que una radio, un traje y unas manos que juntan todos los billetes que puede. Y por supuesto cerrando la escena con el símbolo que todos conocemos. Spielberg todavía no muestra a su personaje, pero lo vemos ingresar de espaldas a través de un establecimiento y nuevamente bajo la magnífica dirección de Spielberg, que nos hace mostrar esos pequeños detalles como el tipo levantando los billetes para ofrecer un soborno. Son esos detalles lo que hacía a Spielberg único. La escena continúa con la cámara siguiendo a nuestro protagonista hasta que finalmente se revela su rostro. Es Liam Neeson interpretando a Oskar Schindler, pero lo especial viene después en esta escena donde se nos muestra dos elementos fundamentales para Schindler: las mujeres y los nazis, y vean que de forma magistral lo llega a dirigir Spielberg. Primero pone a las mujeres de un lado, luego hace un traveling a la izquierda, pasando por la nuca del protagonista para luego mostrar a los nazis, a los jefes, pero alternando esa escena mostrando el rostro. Luego tenemos un bombardeo de imágenes a través de la fotógrafa que explícitamente fotografía lo más importante para Schindler y lo que es especialmente un elemento crucial: los jefes nazis. Spielberg nos ha mostrado
de qué trata la película, cuál es el elemento principal, quién es nuestro protagonista y cuáles son sus prioridades. Eso en los primeros minutos de la película y casi sin ningún diálogo inexistente. Podríamos estar hablando de muchas cosas que realmente hacen de La lista de Schindler una película perfecta, como por ejemplo la escena de la masacre del gueto o la similitud que hay entre el personaje de Schindler y el personaje de Goethe, incluso la fotografía, el montaje, muchas cosas más. Pero un dato que sí hay que saber es que esta película, La lista de Schindler, Spielberg la presentó como trabajo final de universidad. Me explico, verán, resulta que por los años 60, cuando Spielberg aún era un muchachito, estudió cine en la universidad de algún lugar de Hollywood o algún lugar de Estados Unidos, pero el asunto es que cuando se le presentó la oportunidad de ir a dirigir en televisión más que todo, Spielberg dejó los estudios y se dedicó completamente a la dirección, lo cual desembocó en lo que ya sabemos. Llegó a la televisión, luego al cine, llegó a Tiburón y lo demás es historia. Así que para los años 90 decidió terminar sus estudios y presentar La lista de Schindler como proyecto final. Ya me imagino la cara de sus maestros o licenciados al ver tremendo proyecto como trabajo final, o que su estudiante era el mismo Steven Spielberg. Y sin duda alguna, después de La lista de Schindler, Spielberg dividió su trabajo, por así decirlo. Por ejemplo, actualmente haría una película tan comercial como Ready Player One, al mismo tiempo que sacar una película basada en hechos reales y un tanto dramática como El puente de los espías o The Post. Lo más seguro es que vuelva a hablar acerca de esta película y más que en específico de ciertos momentos que me gustaría ahondar, pero el tiempo en YouTube es limitado, así que pasemos al siguiente video y continuamos en este canal.